Jacob entró en el apartamento sobre las 9. La llave giró con dificultad, como si la cerradura no se hubiera movido en mucho tiempo. En el recibidor olía a ambientador, algo floral, penetrante. No había luz en las habitaciones. La atmósfera, densa, asentándose, le recibía casi todas las noches, y hacía tiempo que había dejado de notarlo. Se quitó la chaqueta, dejó el portafolios junto al zapatero. En la nevera, como era de esperar, solo quedaban restos del trigo sarraceno de anoche y un limón, marchito, con una grieta en la piel. No lo calentó. Puso el hervidor de agua. Entró en la habitación de Lisa. La hija estaba sentada frente al piano electrónico, sus dedos se movían con seguridad, pero de forma irregular. Repetía el mismo fragmento, se equivocaba, volvía a empezar. El acento en el tercer compás, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No arrastres la mano izquierda. Lo sé, respondió en voz baja, sin girarse. Simplemente no me sale. Se acercó, le puso la mano en el hombro. El cuerpo bajo su mano se estremeció. Lisa quitó inmediatamente las manos de las teclas, alargó la mano hacia el cuaderno. Te ha salido, dijo. Simplemente presionas demasiado. La terquedad es buena. Pero no a costa de los dedos. Ella asintió, sin levantar los ojos. ¿Mamá no vendrá?, preguntó tras una pausa. No respondió de inmediato. Se sentó a su lado, notó cómo se había acumulado polvo en un rincón de las teclas. Llamó, dijo que se retrasaba. Una reunión vespertina con inversores. Como de costumbre, dijo Lisa brevemente. Se inclinó sobre el cuaderno y empezó a anotar la digitación. Su mano se movía lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. La miraba, sin saber cómo reaccionar correctamente. La niña crecía sin que él se diera cuenta. Se había vuelto callada, organizada, concentrada. Demasiado concentrada. Como si en lugar de enfadarse, hubiera aprendido a simplemente registrar los hechos. Más tarde, cuando ella se fue a duchar, Jacob se sentó a la mesa y sacó papeles. El horario de los pacientes para mañana, la lista de compras para la clínica, los nuevos requisitos de la aseguradora. Todo esto no le causaba irritación, solo necesidad. Se concentró, estableciendo prioridades, poniendo marcas en las casillas correspondientes. El cerebro buscaba automáticamente algo a lo que aferrarse. Eso era más fácil que pensar en otra cosa. La puerta del baño dio un portazo. El sonido del agua, claro, mecánico. Dirigió la mirada al teléfono. No había mensajes. Llamadas perdidas, tampoco. En las últimas semanas, Alena no dejaba rastro. Ni rastro de perfume en la almohada, ni conversaciones por escrito, ni deslices. Todo se había vuelto demasiado ordenado. Y precisamente eso le irritaba. La conocía desde hacía demasiado tiempo como para no ver aquel orden forzado. Cuando se casaron, ella tenía 24. Era rápida, vivaz, impredecible. A veces, brusca. Luego, estable. Ahora, cautelosa. Ajena. No una enemiga, pero tampoco una aliada. Volvió a mirar la pantalla. Había llegado un correo de María, el informe matutino, preparación para la inspección. Respondió brevemente, confirmando la hora de la reunión. Cerró el portátil, se levantó. Para las 11, Alena todavía no había regresado. No se molestó en escribir. Ya sabía lo que respondería, no esperes, terminaremos tarde, el cliente se alargó. A veces, ni una palabra. Solo su aparición por la mañana, en bata, con la habitual expresión de indiferencia. Se acostó, sin encender la luz en el dormitorio. Escuchó cómo la hija encendía el secador, luego lo apagaba. Cómo arrastraba las zapatillas por el suelo. Cómo se quedaba en silencio. La casa se paralizaba, como se paralizan los mecanismos antes de averiarse. Todavía no hacen ruido, pero ya no funcionan. Cuando casi se había dormido, la cerradura hizo clic. Alena entró sin hacer ruido, como un gato. No se movió. A través de los párpados entrecerrados, notó cómo abría el armario con cuidado, sacaba ropa de casa y se dirigía al baño. No miró la cama, no se detuvo. A los pocos minutos regresó, se acostó, dándose la vuelta. La espalda tensa, antinaturalmente recta. Ni una palabra. Ni una mirada. Ni una respiración acompasada con la suya.
Él yacía, mirando al techo. En la cabeza, una pregunta clara, repetitiva: ¿por qué seguía aquí? No había respuesta. ¿O era demasiado simple? Lisa quería ir a la escuela de música superior. Necesitaba tranquilidad, apoyo, la oportunidad de practicar. Todo lo demás, para después. Todo lo demás podía posponerse. Incluso su propia vida. Cerró los ojos, contando las respiraciones. 1, 2, 3. La espalda de su esposa permaneció tensa hasta la mañana siguiente. Para la audición, ella se fue por la mañana. Las 8:45. En la mochila, cuadernos, una botella de agua, una caja de bombones para los profesores, una carpeta de partituras. Jacob observó cómo salía del portal, se revisaba la cremallera de la chaqueta, miraba a su alrededor. Él asintió desde el coche. Lisa no sonrió, solo levantó brevemente la mano. Él no se ofreció a llevarla, no le gustaba. Dijo que antes de tocar era mejor estar sola. Él no objetó. Él mismo se dirigió a la clínica, revisando las llamadas y mensajes por el camino. María ya estaba allí. Con chaqueta, con un termo en la mano. Hoy sin multitudes, dijo, quitándose los guantes. Solo 2 nuevos, los demás, según el horario. Él asintió. Colgó la chaqueta, entró en el despacho, encendió el portátil. El primero fue un niño con parálisis cerebral, después de él, una niña después de una fractura de fémur. Un día normal. Al mediodía, todo se desvió del plan. Un paciente no vino, otro se retrasó. Se estropeó el aparato de diatermia de onda corta, UHF, viejo, desde la mudanza. María llamó a un técnico, que prometió estar, para la tarde, con suerte. Jacob se quedó en el despacho, ordenando informes antiguos. A las 13:02 llegó un mensaje. La audición terminó. Dijeron que estoy entre las mejores. Preguntarán el estudio de Chopin en el examen. Mamá no vino. Miraba la pantalla, sin entender de inmediato lo que sentía. No había resentimiento. Irritación, tampoco. Solo una confirmación fría y pesada. Él escribió. Eres genial. Estoy orgulloso de ti. Lo celebraremos esta noche, ¿qué dices? La respuesta llegó casi de inmediato. Podemos simplemente cenar pelmeni. Estoy cansada. Dejó el teléfono. Miró por la ventana. El viento levantaba polvo en la carretera, el cielo estaba plano y gris. Alena no llamó. No escribió. No mostró interés. María se asomó al despacho cerca de las 4. Jacob Sergeyevich, ¿seguro que no ha olvidado que tenemos una reunión esta tarde con este particular, Timofey? Preguntaba por la franquicia. No he olvidado. ¿Vendrá aquí? Sí. A las 18:00. Él asintió. Se levantó, fue a lavarse. En el lavabo, el espejo estaba opaco, la lámpara parpadeaba. Se miró, los ojos se habían opacado, debajo de los ojos, hinchazón, la piel pálida. Aspecto de una persona que no duerme bien y que hace tiempo que no cambia nada. No buscaba una excusa para hablar con Alena. No insistía. Todo lo que podría haberse dicho ya estaba atascado entre ellos, como clavos en las tablas. Y no quería sacarlos. Demasiado ruidoso, demasiado doloroso. A las 18:00 llegó Timofey, calvo, con una barba corta, con una chaqueta que no le quedaba bien. Hablaba rápido, confundía términos, se liaba con los cálculos. María lo anotaba todo, a veces hacía preguntas aclaratorias. Jacob casi no intervino. Después de la reunión, María cerró el portátil, se levantó. Creo que él mismo no sabe lo que quiere. Pero lo quiere rápido. Eso no nos conviene, dijo Jacob. De acuerdo. Por cierto, tengo una pregunta para usted que no es del tema. Él la miró. Hoy su hija dijo que su madre no vino. A la audición. Él asintió. No vino. Perdone, no es asunto mío, dijo María. Pero se nota que usted se está aguantando a duras penas. ¿Y ella? Simplemente no entiendo cómo se puede hacer eso. Él no respondió. Solo guardó los papeles en una carpeta, la cerró. Le preparo un café, añadió María. O mejor, ¿sin café? Mejor sin, dijo. Me voy.
Lisa está sola. Cuando regresó a casa, ya pasaban de las 9. La luz de su habitación estaba encendida. Se descalzó, fue a la cocina. Sobre la mesa había un plato con pelmenifríos. Una nota. Calienta esto. Estoy con los auriculares. Encendió la cocina. En el dormitorio estaba oscuro. Abrió la puerta, miró, la cama estaba intacta. Alena no había venido. Ni una nota, ni una llamada. Se acostó en el sofá, dejando el teléfono al lado. Miraba al techo. Y pensaba que precisamente en esas pequeñas cosas estaba todo. No en los gritos. No en las peleas. Sino en el silencio que se había prolongado. Al tercer día después de la audición, Jacob pasó a buscar a Lisa después de clase. Salía del edificio de la escuela de música con una chaqueta pesada, con la mochila y una carpeta bajo el brazo. Tenía la mirada abstraída. No se puso a preguntar de inmediato. Esperó a que se sentara en el coche y se abrochara el cinturón. ¿Cansada? Como un perro, dijo en voz baja. Él asintió. Puso el coche en marcha. Tatiana Lvovna y yo estábamos analizando a Chopin. Dijo que hay que escuchar más a Richter. Se me descontrola el tempo. Te lo grabaré para esta noche. Ella asintió. Miraba por la ventana en silencio. ¿Hablaste con ella? Preguntó de repente. ¿Con quién? Con mamá. Él se encogió de hombros. Nos escribimos por la mañana. Ajá. Por la noche, cuando Lisa se fue a duchar, Jacob se sentó ante el portátil. Revisaba los informes, al mismo tiempo que hojeaba la cuenta familiar. 3 nuevas transacciones en la semana, una floristería, un restaurante italiano, una boutique de ropa de mujer. Todas, no en la zona de casa, no en la ruta de la oficina. Abrió el correo electrónico. Dao Banco llegó una notificación, pago exitoso en el Hotel Ligovskaya. Hora, mitad de la jornada laboral. Cerró el portátil, sin moverse. Simplemente se quedó sentado. 1 minuto. 3. 5. Llamaron a la puerta. Ya estoy aquí, dijo Lisa desde el umbral. Con el pelo mojado, con el portátil en las manos. ¿Puedo poner música en la cocina? Claro. Ella se fue. Él se quedó. Lo pensó, y volvió a abrir el correo. Introdujo el nombre de usuario de Alena. Una vez, ella misma había activado el acceso compartido para no confundir las cuentas. No lo había usado en varios años. Ahora, lo abrió sin dificultad. Las carpetas estaban nombradas de forma seca, archivo 1, negociaciones, personal. La última se abrió sin contraseña. Las fotos, principalmente documentos, escaneos, gráficos. Pero entre ellas, algunas fotos de un restaurante, luego, una habitación con ventana panorámica, una copa de vino, una mano de hombre en su muslo. En otro álbum, una grabación de pantalla de una conversación. Miraba, sin respirar. ¿Hoy a las 16? Sí. Él trabaja hasta las 8. Todo como siempre. Apagó el portátil. Simplemente cerró la tapa de golpe. María llamó a los 10 minutos. Jacob Sergeyevich, le recuerdo, a las 11, una cita, luego un cambio en el horario. Y vino un mensajero, dejó formularios para firmar. Gracias. Pronto estaré allí. Cuando llegó a la clínica, María lo recibió como siempre, sin palabras innecesarias. Solo le echó un vistazo, ojos perspicaces, atentos. ¿Todo bien? Preguntó ella, cuando los pacientes se fueron. Él la miró. Durante unos segundos. Luego asintió. Dentro de lo tolerable. Si necesita algo, ya sabe. Lo sé. Ella salió. Después de comer, fue a una propiedad donde se estaba llevando a cabo la reconstrucción de un local para una segunda sucursal. Los documentos requerían su firma, el ingeniero en el lugar esperaba preguntas sobre la ventilación. Lo resolvió en media hora. Pero no regresó a la clínica. Se detuvo al borde de la carretera, sacó el teléfono, abrió el chat con Alena. Allí, decenas de conversaciones secas, llegaré más tarde, no esperes, verifica a Lisa, tiene ensayo. Todo, sin tratamiento, sin signos, sin entonación. Se desplazó hacia arriba. Los mensajes antiguos, cálidos, irónicos. Allí había de todo,
bromas, fotos de Lisa, recetas, frases como, no olvides comprar pan, con un corazón. Ahora, nada. Solo vacío entre líneas. No se puso a escribir. Cuando regresó a casa, Lisa aún no había llegado. Un mensaje en el teléfono. El ensayo se alargó. Volveré para las 9. Cené en casa de Tania. ¿Todo bien? En el alféizar de la ventana, su cuaderno con anotaciones. Lo hojeó. La letra, uniforme, sin tachaduras. En la esquina de la página, un dibujo de teclas, firmado, tercera octava, acento izquierdo. Se sentó junto a la ventana, miraba cómo pasaban coches esporádicos por la calle. Luego sacó un papel. Escribió 3 nombres, el suyo, el de Lisa, el de Alena. Debajo, un cuarto, Melnikov. Y lo rodeó con un círculo. Arrugó el papel. Lo tiró. Cuando Lisa regresó, él estaba sentado en silencio. Ella entró en su habitación en silencio, sin hacer preguntas. Media hora después, volvió a salir. ¿Puedo tocar un poco? Con auriculares. No estoy segura del tempo. Claro, dijo él. Y de nuevo, silencio. Uniforme, tenso, envolvente. Como un muelle que alguien comprime lentamente día tras día. El sábado por la mañana, Jacob se despertó con la vibración del teléfono. En la pantalla, un mensaje de un detective privado. Hay resultado. Fotos, vídeos. ¿Puedo reunirme hoy? Se sentó en el borde de la cama, sin encender la luz. En la cabeza, silencio, pesado y denso, como la niebla. No se sorprendió, no se asustó. Simplemente anotó, todo se mueve hacia donde debe. En la cocina, Lisa ya estaba sentada con una taza de té. Hoy tengo solfeo y análisis de conjunto. Después, ¿puedo pasar por casa de Tania? Escribiremos un ensayo juntas. Claro, dijo él. ¿Te recogeré a las 8? No es necesario. Tania dijo que su madre me llevará. Entonces escribe cuando llegues. Ella asintió. La observó limpiar las migas del alféizar de la ventana, cerrar el cuaderno, ajustarse la goma elástica en la muñeca. Cada movimiento suyo era preciso, casi de adulto. Demasiado de adulto. ¿Mamá estará en casa? Preguntó de repente. No respondió de inmediato. No creo. Es su día libre, pero probablemente tenga otra reunión. Lisa no dijo nada. Simplemente cogió la mochila, se puso la chaqueta y salió. Fijó la reunión con el detective para la hora del almuerzo, en una cafetería junto al centro comercial. El lugar no encajaba con el cliché de las conversaciones en la sombra, y eso precisamente le convenía. Dentro olía a café, a bollos, a comida grasienta. Detrás del mostrador, una camarera con cara cansada y manicura descascarillada. El detective, delgado, con el pelo peinado hacia atrás y un portafolios desgastado por las esquinas, se sentó enfrente, sin quitarse el abrigo. Todo está documentado, dijo, sacando una memoria USB, un sobre y una lista. 3 encuentros en el hotel en las últimas 2 semanas. 2, en horario laboral, 1, por la tarde. Hay datos de registro, fotos de la cámara de seguridad, hora de entrada y salida. Jacob guardó silencio. Hojeaba las hojas. En una captura de pantalla de la cámara, Alena, con abrigo, de pie en el vestíbulo. Al lado, Melnikov. Él habla, ella sonríe. Hay una grabación de video del aparcamiento, donde salen del coche. Él la agarra por el muslo. No de forma profesional, añadió el detective, sin levantar la vista. Jacob asintió. ¿Puede enviarme copias por correo electrónico? Ya las he enviado. Indiqué el asunto del correo como documentación técnica. Nadie sospechará. Gracias. Le enviaré la transferencia por la tarde. No se apresure. Estoy disponible. Si es necesario, puedo continuar la vigilancia. Por ahora no es necesario. Se despidieron. Jacob no se quedó a tomar café. Simplemente salió a la calle, se quedó de pie al viento. Sus dedos temblaban ligeramente, pero no sentía frío. Comprendió que lo que venía después no era un grito, no una escena, sino una secuencia. Documentos, registros, cálculos. Fue a la clínica, aunque era fin de semana. María ya se estaba yendo,
al verlo, se sorprendió. ¿Todo bien? Casi. Necesito un poco de tiempo y acceso al servidor. Revisaré los registros de visitas. Claro. Entró en su despacho, encendió el ordenador, abrió la base de datos de clientes. Al mismo tiempo, el correo. No conectó la memoria USB, copió el archivo del correo. Lo descomprimió. Abrió la carpeta, 3 archivos nombrados por fecha. En uno, la grabación de la cámara del hotel. La calidad, regular, pero suficiente. Hora de entrada, 16:20. Salida, 19:04. Se detuvo en el fotograma donde Alena toma a Melnikov de la mano. Lleva una chaqueta conocida. La misma que una vez llamó, de negocios, no para salir. Cerró el archivo. Exhaló. Abrió un documento de Word. Creó una nueva carpeta. Materiales para el abogado. Puso allí capturas de pantalla, conversaciones por escrito, recibos, grabaciones de cámaras. Los renombró por fecha. María llamó a la puerta del despacho. ¿Le traigo un té? Él levantó la vista. No, gracias. Solo agua. Ella salió. Volvió a abrir el correo. Seleccionó la conversación con Alena. La copió a un archivo. Abrió el chat con el abogado. Escribió brevemente. Necesito una consulta. Traición, posible divorcio, cuestiones de custodia. Listo para entregar los materiales. Pulsó, enviar. Cuando regresó a casa, Lisa aún no había llegado. Fue al dormitorio, abrió el armario. En la estantería de arriba había una caja con documentos, seguros, pasaportes, contratos antiguos. La sacó, se sentó en la cama. Dejó a un lado todo lo innecesario. Luego, sin prisa, abrió la segunda caja, la de las fotos. El álbum de bodas. Viajes. El primer día de clase de Lisa. Pasaba las páginas, como un detective que hojea un caso. Sin recordar, sin juzgar. Simplemente registrando, lo que fue, lo que llegó a ser, y lo que nunca volverá. Sabía dónde sería. El detective había enviado la dirección, un hotel en el cruce de 2 calles, con aparcamiento subterráneo y una entrada lateral. No lujoso, pero ordenado, sin letreros ni excesos. Un lugar donde no llevan turistas. Un lugar al que se va cuando no se quiere ser visto. El reloj marcaba las 15:40. Jacob estaba en el coche, aparcado al otro lado de la calle. En el interior, frío, olía a plástico y a trapos viejos. Tenía el teléfono en las manos, sin apartar la vista de la entrada lateral. El detective escribió. Ella estará allí para las 16. Él, ya dentro. Normalmente se va antes. Hoy se quedará más tiempo. La fecha de la reserva, de 14 a 19. Observaba. Con calma, sin temblor. Por dentro, todo ya se había quemado. Solo quedaba la estructura, el armazón que se sostenía por la fuerza de voluntad. A las 16:03, apareció Alena. Abrigo negro, bufanda gris, pelo recogido. Sin prisa innecesaria. Se dirigió a la puerta, miró a su alrededor. No le vio. Desapareció en la sombra de la entrada. Él se quedó. Durante unos 10 minutos, simplemente se sentó, luego salió del coche. Sin prisa, cruzó la calle, entró en el edificio por la entrada principal. La recepción, vacía. Solo un guardia en la esquina, distraído con el teléfono. Pasó de largo. Subió a la segunda planta. Sabía el número. Sabía dónde estaba la cámara en el pasillo. Se colocó en un recodo, en la zona ciega. La puerta de la habitación deseada, entreabierta. Desde dentro, voces apagadas, ininteligibles. Luego, risas de mujer. Su voz. Su voz. Una pausa. De nuevo, risas. Luego, silencio. No se movió. Se quedó de pie, luego sacó lentamente el teléfono. Abrió la cámara. Apuntó hacia la puerta. Hizo una foto. Luego, una segunda, más cercana. Se ve el número, se ve que la puerta no está cerrada con llave. Hizo una grabación, 15 segundos. Luego se dio la vuelta y se fue. Bajó por las escaleras. Salió por la misma entrada. En el coche, encendió el motor,
pero no se fue de inmediato. Sentía, ni siquiera dolor, ni resentimiento. Sino claridad. Como un cirujano antes de una incisión. Todo se volvió estructural. Convincente. Que no necesitaba comentarios. Por la tarde, llegó a casa primero. En el apartamento, silencio. El habitual. Limpiado de expectativas. A las 9:45, Alena entró como si nada hubiera pasado. Se quitó el abrigo, revisó el teléfono, fue a la cocina. ¿Has comido? Preguntó por encima del hombro. Sí. ¿Lisa duerme? En casa de Tania. Entiendo. Se acercó más. Con calma. Estuviste en el hotel. Ella se quedó inmóvil. Luego se dio la vuelta lentamente. ¿Qué? Lo vi. Una pausa. Larga. Luego un breve suspiro. No lo negó. ¿Me seguías? Estaba verificando. ¿Y ahora qué? La voz se le quebró, pero ella se recompuso de inmediato. ¿Qué quieres? ¿Un escándalo? ¿Preguntas? ¿Arrepentimiento? No. Quiero entender cuánto tiempo lleva esto. Ella se dio la vuelta. La espalda se puso tensa. Los hombros, en posición defensiva. No es asunto tuyo. Ya es asunto mío. Cuando esto afecta a nuestra hija. Siempre lo conviertes todo en un drama, dijo ella secamente. Siempre ha sido así. Todo por partes. Todo según lo correcto. Pero quizás los sentimientos también existen. ¿O los has eliminado de tu horario? ¿Puedes responder con honestidad? Sí. Esto lleva tiempo. No es de una semana. No es casualidad. Y me importa un bledo lo que pienses sobre esto. Él guardó silencio. Me cansé de vivir en la sombra, continuó ella. En tu sombra correcta. Vives para tu clínica, para Lisa, para tus ideas. ¿Y yo qué soy? ¿Solo un fondo? ¿Logística conveniente? Inventaste todo eso para justificarte. Encontré donde me escuchan. Se acercó más. ¿En una habitación de hotel? ¿Ahí te escuchan? ¿O simplemente apagan el sonido? Ella levantó los ojos. ¿Quieres que me vaya? Quiero que entiendas lo que quieres tú. ¿Y si no lo sé? Entonces vete. Mientras aún se puede ir en silencio. Sin insultos. Sin una escena. Lo miraba, como si mirara al vacío. Luego se dio la vuelta, fue al dormitorio. 5 minutos después salió con una bolsa de viaje. Pasó junto a él. Sin una mirada. Sin una palabra. La puerta se cerró de golpe con un ruido sordo. Él se quedó. En la cocina. En silencio. Solo el reloj de pared hacía tic-tac, uniformemente, sin fallos. El lunes no fue a la clínica. Canceló citas, pospuso reuniones, le escribió brevemente a María, me encargo de asuntos personales. 2 días sin mí. No te preocupes. Ella no hizo preguntas innecesarias. Respondió, entendido. Todo bajo control. Lisa regresó a casa sobre las 7. La chaqueta desabrochada, el pelo revuelto. En el rostro, vacío. Pasé por casa al mediodía. No había nadie allí. Estuve en el centro, dijo él. Mamá, no responde. Él asintió. Lo sé. ¿Dónde está? Él se sentó. Esperó a que ella también se sentara. No la apresuró. Hablamos. Ella se fue. ¿A dónde? Por ahora no lo sé. Ella miraba a la mesa. Luego levantó los ojos. ¿Es por mí? No. Esto es solo entre nosotros. Tú no tienes nada que ver en esto. ¿Ella no me quiere? No se apresuró a responder. Escogió las palabras. Ella quiere, pero a su manera. ¿Cómo sabe? A veces eso no coincide con lo que necesita el otro. ¿Y contigo coincidía? Al principio, sí. Luego, menos. Ahora, en absoluto. Ella asintió. Apoyó la barbilla en la mano. Guardó silencio durante mucho tiempo. Odio que todo se derrumbe. Se estaba derrumbando desde hace tiempo, dijo él. Simplemente ahora lo ves. Después de cenar, se fue a su habitación.
No puso música. Solo hojeaba cuadernos. Él se quedó en la cocina. Abrió el portátil, conectó el disco con los materiales. Creó una carpeta separada con el nombre, para el abogado, por hechos. Seleccionó fotos, conversaciones por escrito, extractos bancarios. Todo encajaba en una línea recta. Sin dudas. Sin posibilidades. Al día siguiente, fue a la consulta jurídica. La abogada, una mujer de unos 40 años, con un traje de chaqueta formal, con una mirada perspicaz. Escuchaba atentamente, no interrumpía. Revisaba los documentos rápido, con familiaridad. Ha tenido suerte, dijo ella. Tiene un conjunto completo, vídeos, capturas, testigos, conversaciones por escrito, gastos confirmados. Esto no son emociones, es estructura. Quiero iniciar el proceso oficialmente. ¿Y la custodia? No quiero que Lisa termine en este torbellino. Es posible. Pero prepárese, ella no se rendirá. Las personas como su esposa empiezan con culpa y terminan con acusaciones. Sobre todo si las pillan. Estoy preparado. Empezaremos con una notificación. Dentro de una semana, la presentación de las demandas. Me encargaré del caso por completo. Firmó el poder notarial. Recibió la lista de documentos. Salió con la sensación no de victoria, sino de una etapa. A la tarde siguiente, Alena llamó. La primera vez en 3 días. No contestó. Luego llegó un mensaje. Necesito recoger algunas cosas. Vendré mañana por la tarde. ¿Estarás? Él respondió. No. La llave está bajo la alfombrilla. Solo las cosas personales. Los documentos y las joyas los he guardado aparte. El resto, más tarde a través del abogado. Ella no escribió más. Esa noche, tardó en dormirse. Salió al pasillo. Miró el dormitorio. La puerta cerrada. Como un símbolo. Como una línea final. Por la mañana, se despertó con el sonido del clic de la puerta. Miró el reloj, las 9:20. Alena había venido. El ruido en el recibidor, rápido, tenso. Una bolsa. Cremalleras. Tacones. Luego, silencio. Se fue de la misma manera que había vivido los últimos meses, sin explicaciones. Después de comer, le llamó Igor, un viejo amigo con el que se frecuentaban como familias. Oye, Alena estuvo en contacto. Decía que os habíais separado. ¿Es así? Así es. Pidió que no me metiera, pero, ya sabes, no pude evitar preguntar. ¿Lo vuestro, es definitivo? Sí. Si quieres, paso y hablamos. No es necesario. Es una estructura. Se ha agrietado, y ahora solo hay que no quedarse debajo. Igor guardó silencio. Luego suspiró. Entiendo. Dime si quieres que le diga algo. Dile que es tarde. Colgó el teléfono. Miró la foto en el marco, Lisa en su primer día de clase. La sonrisa todavía genuina. Entonces todo parecía diferente. Ahora lo sabía, detrás de cada calma hay un reservorio de presión. Y él había empezado el desagüe. Fríamente. Secuencialmente. Sin ruido. Lo primero que empezó fue el rumor. Vino de la nada, como sucede con estas cosas, ni hechos, ni fuentes, solo insinuaciones. Un fisioterapeuta de la clínica vecina le contó a María. Oí que su jefe se está divorciando. Dicen que no es porque sí. Su esposa se queja, diciendo que él controla cada paso. María no respondió nada. Solo anotó para sí misma, ya ha empezado. Jacob se enteró al día siguiente, cuando una paciente, madre de uno de los niños con parálisis cerebral, se asomó a su despacho. Disculpe que pregunte, dijo ella con torpeza, ¿pero está todo bien con usted? Es que, hemos oído. Él la miró con calma. Gracias por su preocupación. Todo bajo control. Ella asintió. No se extendió sobre el tema. Pero su mirada era igual que la de los demás que ya habían oído, cautelosa, ligeramente compasiva, ligeramente curiosa. Esa misma tarde, llamó Albina. Sin saludo, sin pausas. Acabo de hablar con Alena. Está llorando. ¿Te has vuelto loco? ¿Echar a tu esposa de casa? ¿Estás avergonzando a la familia?
¿Pensaste siquiera lo que le dirán a Lisa en la escuela? Elena no está llorando, respondió él. Y usted no ha estado en esta casa en 3 meses. No es usted quien debe juzgar lo que aquí pasaba. Dice que estabas poniendo a la hija en su contra. Que la aislaste. Ella quería hablar y tú presentaste la demanda de divorcio. No la he presentado. Todavía. Pero la presentaré. No permitiré que lo destruyas todo. Ella no es de hierro. Tiene nervios. Tiene trabajo. Siempre fuiste frío. Ahora te has mostrado tal como eres. Él escuchaba. Sin reaccionar. ¿Ha terminado? No. Vendré mañana. Y lo discutiremos. No es necesario. No me prohibirás ver a mi nieta. No lo prohíbo. Pero los encuentros serán solo en mi presencia. Y no ahora. Lisa no está en condiciones de fingir. Eres un enfermo. Quizás. Pero no soy un traidor. Colgó. Puso el teléfono en modo silencioso. Al día siguiente, Albina sí vino. Sin llamar. Entró como si estuviera en su casa, dejó el abrigo en una silla y se dirigió directamente a la habitación de Lisa. Jacob le cerró el paso. No está. Se fue a clases. ¿Qué? ¿No me dejas ver a la niña? No permito que el conflicto entre en su espacio. Veo que has decidido quedártela para ti. ¿Crees que se quedará contigo? Hablaré con Elena. Encontraremos un abogado. Ya es tarde. Estás destruyendo a la familia. ¿Por qué? ¿Porque ella no se sentaba a tu sombra? Sí, de hombres como tú las mujeres luego se arrepienten. Malhumorado, reprimido, obsesionado con tus enfermos. Tú no vivías, trabajabas. Todo lo que está diciendo ahora no tiene relación con la realidad. Claro que sí. Vi cómo mirabas a Lisa. Como si fuera tu propiedad. ¿Y la madre qué es para ella? ¿Una sombra? Él no respondió. Simplemente señaló la puerta. No me eches. Usted misma salió cuando se puso de su lado. Albina apretó los labios. Puso pálida. Cogió el abrigo. Pagarás por esto. Observó en silencio cómo ella cerraba la puerta tras de sí. Por la tarde, habló con Lisa. Sin preparación. Sin preámbulos. Mamá luchará por la custodia. Lo sé. Te pueden preguntar. Tanto en la escuela como con el psicólogo. Debes decir la verdad. Solo la verdad. No voy a defender la mentira. Aunque sea mi madre. Él asintió. Prepararé todo. No jugaremos con las emociones. Solo hechos. Solo datos concretos. Puedo ir yo misma ante el juez. Ya veremos qué dice el abogado. ¿Y la abuela vino? Vino. Estaba furiosa. Siempre estuvo de su lado. Incluso cuando mamá no venía a los conciertos. Decía que mamá estaba ocupada, que yo debía entenderlo. Y yo no entendía. Y no quiero entender. Él no respondió. Simplemente le puso una mano en el hombro. Esa noche, empezó a escribir la cronología. Todo, las clases perdidas, la falta de interés en los estudios de Lisa, los retrasos, la frialdad, el ignorarla. Documentos. Recibos. Capturas de pantalla. Testimonios. Él sabía, en esta guerra no gana quien grita más fuerte, sino quien es más preciso. Y él tenía suficientes pruebas. Suficientes para detener este juego, para siempre. Encontró a Rita Melnikova a través de un contacto común, un antiguo colega de un trabajo anterior. Le pidió el número, llamó él mismo. Se presentó con calma. Explicó quién era y por qué llamaba. Ella no se sorprendió. Solo dijo. Pensé que aparecerías antes. Se encontraron en una cafetería cerca del juzgado. Sin palabras innecesarias, sin apretones de manos. Rita, poco más de 40 años, compuesta, con un abrigo gris y un habla clara, no muy alta. En la voz, cansancio, pero no debilidad. Stanislav miente a todo el mundo, dijo desde el principio. Se cree más listo que los demás. Tuvo mujeres antes que la tuya. Lo sabía todo sobre ellas. Pero esto es diferente. Ahora ha ido más lejos. Ya no es solo una infidelidad. Jacob escuchaba. Sin interrupciones.
Está implicando a Alena en documentos. Pone firmas. Registra transacciones. Cree que está participando en un proyecto. Pero en realidad, es una tapadera. Tiene una empresa offshore a través de la cual saca dinero. Su nombre, como persona de contacto. ¿Tienes pruebas? Las estoy recogiendo. Cuentas, extractos, copias de contratos. Todo lo que he encontrado. Puedes usarlo, si quieres. Solo que primero me llevo a los niños. Tenemos custodia compartida con él, y eso me molesta. Entiendo. Extendió una memoria USB. Ahí hay un conjunto inicial. Y 2 cartas donde él le escribe directamente que, si sale a la luz, di que no sabías. Gracias. No lo hago por ti. Por mí misma. Él usa a la gente, la rompe, luego la desecha. Me cansé de ser una garante silenciosa. Al regresar a casa, Jacob abrió los archivos. Todo correspondía con sus palabras, cuentas, conversaciones por escrito, contratos con las firmas de Alena. Las fechas, las mismas que las visitas al hotel. Guardó las copias en una carpeta separada. Llamó a la abogada. Tenemos un nuevo testigo. La esposa de Melnikov. ¿Confiable? Más que nadie. Entonces podemos usar esto como prueba de influencia en el comportamiento de su esposa. Además, posible presión penal por parte de un tercero. Esto fortalecerá su posición en la cuestión de la custodia. Empezaré a recoger testimonios. Al día siguiente, pasó por la clínica. Maria lo esperaba en la recepción. Tenemos una visita de Hacienda, informó ella. Una inspección inesperada. Creo que no es casualidad. ¿Y los documentos están listos? Todo en orden. Pero, Jacob Sergeyevich, es evidente que no vinieron sin motivo. Uno de ellos preguntó directamente, ¿verdad que no se está preparando para vender? Él asintió. Que miren. Después de la visita, María fue a su despacho. Necesita saber, Natalia, la masajista, oyó una conversación. Alena llamó recientemente a una de las pacientes y dijo que usted se había desconectado de la vida y que no estaba manejando las emociones. Que hable. Está intentando crear una imagen. Que lo intente. Nosotros estamos creando un caso, y ella, un chisme. Más tarde, se puso en contacto con la profesora de Lisa, Galina Mikhailovna. Ella accedió a hablar. Jacob Sergeyevich, he observado a Lisa durante 2 años. Siempre ha sido compuesta, estable. Pero en los últimos meses, cambios. Cambios bruscos de humor, aislamiento. ¿Esto puede ser útil en el caso de la custodia? Si es necesario, daré testimonio oficial. Y diré claramente, a la madre la he visto 2 veces en estos meses. El padre, constantemente, sin faltar. Gracias. Por la tarde, Lisa regresó de clases y fue directamente a la cocina. Han anunciado una audición para seleccionar participantes para una clase magistral. Quiero presentarme. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas. Habrá una comisión de la escuela superior. Si les gusto, habrá una oportunidad de entrar directamente, sin exámenes. ¿Qué necesitas? Tiempo. Y que no me molesten. Yo me encargaré de eso. Ella sacó el cuaderno en silencio, abrió las partituras. Mamá llamó. No contesté. No dijo nada. Solo le sirvió té. Ya no quiero fingir. Para nadie. Ni para ella. Ni para su madre. Y no es necesario. Bebieron té en silencio. Cada uno con sus pensamientos, sus cálculos, sus pruebas. Pero lo principal ya estaba dicho. Todo iba según el plan. Sin histerias. Sin gritos. Solo hechos. Solo realidad. La tarjeta era gruesa, con relieve dorado y olor a tinta de imprenta cara. Una invitación a una velada, en un ambiente íntimo, con motivo de un cumpleaños, en el círculo de amigos y socios. Firma, Alena Mironova. Enviada por correo. En papel. Personal. No electrónico. Jacob sostuvo el sobre en las manos, sin abrirlo de inmediato. Dentro se sentía un intento de controlar el curso de los acontecimientos. Recuperar el derecho a ser la primera, a ser escuchada. Lo abrió solo por la tarde. Fecha, viernes, 18:30.
Lugar, una galería alquilada, utilizada a menudo para presentaciones y encuentros sociales. La abogada, al leer la invitación, reaccionó brevemente. Está reuniendo una audiencia. Será un espectáculo. Prepárese para el intento de crear una imagen de víctima. ¿Tenemos con qué responder? Tenemos documentos, testigos, peritajes, una cronología. La cuestión está en la presentación. Lo haré personalmente. El miércoles por la tarde, Rita entregó el paquete de documentos actualizado. Nuevas impresiones. Firmas. Vínculos financieros. Esto es lo último. Después de esto, lo demando oficialmente. ¿Está segura? Me cansé de ser una participante en un espectáculo en el que no me dieron papel. Le entregó todo a la abogada. Ella preparó el dossier. Preparó las versiones de texto, extractos, certificados. Entregaremos las citaciones en el momento de la concentración de testigos. La presencia de periodistas no es obligatoria. Lo importante son las personas a las que ella venderá su versión. El viernes, llevó a Lisa a casa de María. Ella aceptó quedarse con ella hasta tarde por la noche. La niña no preguntó a dónde iba él. Solo dijo: haz lo que debas hacer. Yo te creo. Se puso un traje oscuro, una camisa gris. Sin corbata. Nada superfluo. En el bolsillo, la memoria USB con las copias. El teléfono, en silencio. Cuando entró en la galería, ya había unas 30 personas. La luz, suave, la música, discreta. En las mesas, un buffet. En el centro, Alena, con un vestido llamativo, tacones, con una copa en la mano. Alrededor, caras conocidas, antiguos colegas, clientes, un par de personas de la administración de la agencia. Sonrisas. Risas leves. Frases sobre el éxito, la madurez, sobre la nueva vida. No se acercó de inmediato. Se colocó junto a una columna, observando. Pocos minutos después apareció Melnikov. Traje gris, la sonrisa, como siempre. Se abrazaron. Alena pareció encenderse, como si todo lo que sucedía fuera una fiesta, no un disfraz. La abogada entró por otra entrada. Se acercó a él, sin llamar la atención. Todo listo. La entrega, en 3 minutos. Él asintió. Sacó el teléfono. Dio la señal. 2 hombres con chaquetas negras entraron por el lado de la cocina. Uno, hacia Alena. El segundo, hacia Melnikov. Los documentos fueron entregados en silencio, con calma. ¿Qué se permiten? Alena levantó la voz. ¿Es una broma? Es una citación. Por 3 casos: divorcio, custodia, presión corporativa. ¿Delante de todos? Tú elegiste el formato. Yo solo me ciño al guión. Los invitados se quedaron inmóviles. Melnikov palideció. Alargó la mano hacia la copa, pero no se la terminó. Uno de los invitados levantó el teléfono y empezó a grabar. No tienes derecho. Gritó Alena. Este es un evento privado. Esto es una constancia. Iré a los tribunales. Ya lo hemos hecho. Tú eres la demandada. Melnikov dio un paso adelante. Te destruiré. Jacob lo miró directamente. Inténtalo. Solo no olvides que tienes pendientes 3 episodios de fraude empresarial. Eso es una tontería. No delante de la cámara. Sonríe. Aquí están tus socios. Cerca, la abogada entregaba copias de los registros del catastro a quienes figuraban en los documentos. La galería zumbaba con susurros. Alena estaba de pie en medio de la sala, tensa como un muelle, con los ojos enrojecidos. Pagarás por esto, dijo ella casi en un susurro. Ya he pagado. Con el silencio. Ahora, es hora de la cuenta. Él salió. Sin prisa. Sin volverse. En la sala, a su espalda, empezaba a derrumbarse el espectáculo para el que se había escrito el guión durante tanto tiempo. El juicio fue fijado para la mañana. El edificio estaba tranquilo. Jacob llegó 1 hora antes. Esperaba en el coche, revisando las impresiones, cronología de visitas, extractos de cuentas, tablas con el horario de Lisa, lista de clases a las que Alena no asistió. Todo estricto, sin emociones. La carpeta reposaba en sus rodillas,
pesada como un argumento que no necesita comentarios. La abogada llegó a tiempo. Asintió. Estamos listos. Alena apareció 15 minutos antes del comienzo. Sin Melnikov. Acompañada por un abogado, joven, excesivamente confiado. Llevaba un vestido negro, maquillaje sobrio, el rostro, compuesto como el de alguien que cuenta con la compasión. Evitaba la mirada de Jacob. Solo una vez miró de reojo hacia él, sin culpa, sin rabia. Vacío. En la sala hacía fresco. La jueza, una mujer, de unos 50 años. Profesional, reservada. No se fijaba en las emociones. Solo en los documentos. La primera en intervenir fue la abogada de Jacob. Con claridad, sin palabras innecesarias. Presentó los materiales. Enumeró fechas, actas, testimonios adjuntos. La profesora de Lisa, una declaración en video. La psicóloga, presencialmente. La niña demuestra signos de ansiedad, desconfianza hacia la madre. Sentimiento de rechazo emocional. La jueza tomaba notas. No interrumpía. Luego le dieron la palabra a Alena. Habló durante mucho tiempo. Sobre su vida difícil. Sobre cómo, faltó apoyo, sobre qué, se esforzaba, no podía con todo, se equivocaba, como cualquier persona. No quiero perder a mi hija. Es parte de mí. La quiero. Jacob guardó silencio. Miraba la mesa. La jueza llamó a Lisa. La niña entró con calma. Se sentó. Recta. Manos en las rodillas. La mirada, fija en los ojos de la jueza. Quiero quedarme con papá. Él siempre ha estado conmigo. En los conciertos, en los exámenes. Él sabe cómo estudio, con quien me hago amiga. Mamá, ella no venía. Muchas veces. Lo prometía, pero no venía. Y luego empezó a decir que yo me lo inventaba todo. ¿No tienes apego a ella? Antes sí. Ahora, no. No confío en ella. ¿Por qué? Porque mentía. Y porque vi cómo decía una cosa y hacía otra. Una pausa. La jueza miraba atentamente. ¿Estás segura de tu decisión? Absolutamente. Después de ella intervino la psicóloga. La niña demuestra un alto nivel de conciencia. Tiene un apego estable hacia el padre. La madre es percibida como una fuente de ansiedad. El contacto con ella provoca tensión en la niña. Luego, los testimonios. María dio testimonio por escrito. La profesora, también. Todo coincidía. El abogado de Alena intentó objetar. La señora Mironova estaba pasando por un periodo emocional difícil. Trabajaba. Ella. La jueza levantó la mano. Esto no es suficiente. Aquí no se trata del matrimonio. Aquí se trata de un niño. Una pausa. Revisión de documentos. El tribunal decide establecer como lugar de residencia de la menor Mironova Elizaveta el domicilio del padre, Mironov Yakov Sergeyevich. La madre, Mironova Alena Pavlovna, podrá mantener contacto únicamente dentro de un horario individual, bajo supervisión, después de completar un curso de trabajo psicocorrectivo. Alena palideció. Los labios le temblaron. Pero no lloró. Solo bajó la mirada. Jacob se levantó. Agradeció al tribunal. Miró a Lisa. Ella se levantó, se acercó a él. Le puso una mano en el hombro. Ni abrazos, ni lágrimas. Solo la confirmación, están juntos. Después de la sesión, salieron a la calle. Un viento suave, cielo gris. Al lado, la abogada, que asintió con contención. Lo hizo todo bien. Ahora, solo no hay que relajarse. Él asintió. Lo sé. Lisa le cogió de la mano. Vámonos a casa. Estoy cansada de la gente. De acuerdo. Allí, silencio. Y macarrones. Ella sonrió ligeramente. Solo no los cuezas demasiado. Como la última vez. Garantizado. La cocción, bajo control. Se sentaron en el coche. Alena se quedó en la escalinata del juzgado. Estaba sola. Miraba sus espaldas. No les llamó. No les siguió. No gritó. Simplemente se quedó de pie. La primavera empezó sin anuncios.
Sin despertar, sin símbolos. Simplemente, en algún momento la nieve desapareció de las aceras, hubo menos oscuridad en las ventanas, y Lisa un día por la mañana dijo: «Ahora me apetece tocar con la ventana abierta». Jacob reaccionó en silencio. Lo recordó. Más tarde, quitó las cortinas, limpió el cristal, abrió el postigo, simplemente para que entrara aire. Vivían en el mismo apartamento. Él trabajaba sin interrupciones, la clínica se expandía. Lisa casi no se encerraba en sí misma. Se sentaba al instrumento durante 3 horas al día, a veces más. Los profesores le dieron excelentes recomendaciones. Entrar en la escuela superior ya no parecía una oportunidad. Era cuestión de técnica. Allen escribía. No de inmediato. Al principio hubo silencio, luego un mensaje, sin reclamaciones, casi cauteloso. ¿Puedo entregar un regalo de cumpleaños? Jacob le mostró a Lisa. Ella miró la pantalla, cogió el teléfono, borró el mensaje. No quiero. No insisto. No es enfado. Simplemente no quiero ser su consuelo. Él asintió. Entendía. Una semana después llegó una postal por correo. Firma, perdona, si puedes. En el sobre, una cadena. Sin nota. Sin explicaciones. Lisa abrió la cajita, miró, no la tocó. ¿La llevamos al hospital? ¿Para la fundación? Quizás a alguien le sirva. Buena idea. Guardó la cadena en una bolsa, pegó una etiqueta, donación. Todo, con calma, sin aspavientos. Alena aparecía en las puertas de la escuela. Varias veces. No entraba. Se quedaba a un lado. Un día, Lisa la vio. Regresó a casa irritada. No debería estar espiando. Eso no es cuidado. Es intromisión. Jacob llamó a la abogada. 3 días después hubo una resolución: aumentar las restricciones. El acercamiento personal, solo con notificación, solo en compañía de un tercero. Alena firmó sin objeciones. En verano, Lisa fue a hacer prácticas a un campamento afiliado a la escuela superior. Una escuela de piano de 10 días. Sin padres. Solo profesores y música. Antes de irse, Jacob le ayudó a hacer la maleta. Ropa, partituras, un termo, un impermeable, todo según la lista. No te aburras, dijo ella junto al vagón. Escribiré. Quizás. Si no me olvido. Aunque no escribas, todo estará bien. Ella sonrió. Sin tensión. Te has vuelto diferente. ¿Cómo? Más auténtico. La observó marcharse por el andén. Paso ligero. Espalda recta. La cabeza no baja. Una semana después recibió una carta de colegas del ministerio. El programa de su clínica fue reconocido como modelo piloto para su adaptación en las regiones. Lo invitaron a una conferencia. Maria entró en el despacho con un pastel. Debemos celebrarlo. Incluso si estás en contra del azúcar. Hoy es una excepción. Cogió té, salió al vestíbulo, se sentó junto a ella. ¿Crees que esto durará mucho? Preguntó ella. Creo que esto ya ha pasado. Todo lo que vendrá es una continuación. Al día siguiente llegó otro sobre. De Alena. Dentro, una carta. Escrita a mano. 3 páginas. Disculpas. Análisis. Súplica. Un intento de explicar. La leyó. La guardó de nuevo. La selló. La puso en un cajón, sin firmar. No la tiró. Pero tampoco respondió. En algún momento comprendió. Ella ahora es parte del pasado, que no hay que cambiar. Lisa regresó siendo otra persona. Más tranquila. Más firme. Dijo. Sé lo que quiero. No soy una víctima. Soy una elección. La abrazó por primera vez en mucho tiempo, no por lástima, sino por comprensión. En la pared apareció un nuevo horario: admisión, conciertos, comité de admisión. La vida volvió a ser clara. Una tarde, ella preguntó. ¿Serás feliz algún día? Ya soy feliz. Simplemente, no se ve como en los libros. Ella asintió. Y no lo necesito así. Que sea como lo nuestro. Sin excesos. Pero, honesto.
Él comprendió que eso era precisamente lo que había sucedido. Sin espectáculo. Sin histerias. Sin regresos. Solo la realidad en la que habían resistido. Y se habían quedado. Allí donde ya no hay otros.